constitucional que se establece de manera específica en el artículo que constitucionalmente está regulando precisamente este derecho de todos los mexicanos a la educación. Y ese derecho de todos los mexicanos a la educación, a una educación de excelencia, a una educación que se lleve a cabo con personas que tengan la capacidad suficiente para poder impartirla. En el caso de que esto no sea así, bueno, pues por eso la ley está estableciendo ciertas posibilidades para quienes tienen un nombramiento de carácter provisional y unas posibilidades para quienes tienen un nombramiento de carácter definitivo. Entonces, esto lo determina de manera expresa la Constitución en el artículo 3º y, en mi opinión, tal como lo establece el proyecto del señor ministro Franco, involucra una restricción en relación con lo establecido en la fracción 9ª del apartado B del artículo 123 constitucional, que de acuerdo a lo determinado por la contradicción de tesis 293 y la contradicción 20, de las que muchos de los señores ministros y la señora ministra han hecho referencia, ya este pleno por mayoría de votos, de 9 votos si no mal recuerdo, 10 votos, estableció que en estos casos pues tenemos que estar a las restricciones establecidas en la propia Constitución, y aquí además no existe ninguna otra situación en la que se esté estableciendo el comparativo con lo determinado en un tratado internacional. De tal manera que esto está establecido en un artículo constitucional, está plenamente justificado en una exposición de motivos, y creo que desde un punto de vista totalmente racional, no solamente como un interés superior del niño, sino de toda la sociedad mexicana, creo que el reclamo siempre será una educación de excelencia. Por estas razones, señor presidente, yo estoy de acuerdo con el proyecto del señor ministro ponente. Muchas gracias. Gracias, señora ministra. Señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Me parece que la discusión se ha generado por el uso del término restricción constitucional y la relación que esta terminología tiene con la contradicción de tesis 293 de 2012. A mí me parece que estamos en una situación diversa. En la lógica de las restricciones constitucionales para la contradicción de tesis 293 fue precisamente cuando existe una norma de fuente internacional que pudiera interpretarse como de mayor protección, pero en el texto constitucional existe una restricción expresa al ejercicio de ese derecho, y bueno, en aquella contradicción se concluyó que debe estarse a lo que establece el texto constitucional. En este caso, creo yo que ya lo han mencionado varios de mis compañeras y compañeros cuando han hecho uso de la palabra, tanto en el contexto de fuente internacional como en la propia Constitución, pareciera que hay un margen uniforme de protección al derecho que estamos analizando, o a los derechos que estamos analizando. Creo yo que el uso del término restricción, al menos desde mi interpretación en este estudio, no tiene que llevarnos necesariamente a la construcción argumentativa de la contradicción de tesis 293. Aquí se utiliza, desde mi punto de vista, con una acepción diversa. ¿Qué es lo que tenemos? El argumento que estamos analizando es los quejosos en el amparo en revisión que resolvemos
alegan que la reforma, más bien la expedición de la Ley General de Servicio Profesional Docente resulta violatoria del artículo 123 constitucional, concretamente en lo que se refiere al apartado B en su fracción novena, en donde establece lo que se ha dado a conocer como el derecho a la estabilidad laboral, y en donde en esencia se dispone que nadie puede ser separado de su trabajo a menos que exista una causa justificada. Y aquí la circunstancia es que lo que dispone la ley impugnada tiene base directa en el artículo 3º constitucional en su fracción tercera. Este artículo 3º constitucional en su fracción tercera establece, como ya lo hemos mencionado, la obligación de someterse a una evaluación por parte de los trabajadores de la docencia, y desde luego establece una serie de consecuencias en el caso de que no se sometan a la evaluación o el resultado de la evaluación no sea la satisfactoria. El análisis de la ley impugnada entonces asciende desde luego al análisis del artículo 3º constitucional, y en este punto me parece que el proyecto de manera adecuada entra a la interpretación de lo que establece el artículo 3º frente a lo que establece el artículo 123 en su apartado B, fracción novena. A mí me parece se trata de preceptos, el 3º y el 123, que reconocen derechos respectivamente diferentes. Por un lado, el 3º constitucional, el derecho a la educación y a una educación de calidad, y el 123, ya lo decíamos, a la estabilidad en el trabajo. Sin embargo, me parece muy interesante el estudio que se hace en el proyecto y el análisis que se hace en la exposición de motivos de esta reforma al artículo 3º constitucional. Solamente leo lo relativo, está en la página 81 del proyecto. Me voy a permitir leer esta parte de este párrafo. Dice, insisto, es la exposición de motivos de la reforma al artículo 3º constitucional. La sociedad mexicana reconoce que la función magisterial tiene características que le brindan identidad propia y que la distinguen del resto de los servidores públicos. Sin embargo, en la actualidad no existe base constitucional para establecer legislación diferenciada para el personal de la educación pública respecto de los demás trabajadores del Estado. En esta exposición de motivos se identifica una problemática, o más bien se visualiza una solución que se dice: los trabajadores al servicio de la educación del Estado hoy por hoy no tienen un régimen diferenciado del resto de los trabajadores. Y entonces esta reforma atiende a esa necesidad, y por eso se dice que en la actualidad no existe base constitucional para establecer legislación diferenciada para el personal de la educación pública respecto de los demás trabajadores del Estado. Por ello, continúa, la reforma objeto de la presente iniciativa diseña una política de Estado sustentada en la fuerza de una disposición constitucional. La intención es introducir en el texto constitucional este régimen diferenciado, que en materia de ingreso, promoción y permanencia en el servicio permita superar inercias y fijar con claridad las responsabilidades que el Congreso Federal, los Congresos de los Estados y las autoridades educativas deben asumir, sin detrimento alguno de los derechos laborales que en su calidad de servidores del Estado se les otorgan en los términos de las disposiciones constitucionales y legales aplicables. A mí me parece que si analizamos el texto del 3º constitucional con esta base, con esta motivación frente al artículo 123, apartado B, inciso 9, evidentemente está generando un régimen excepcional, especial o una restricción al sistema de protección de derechos que establece el 123 por lo que se refiere al resto de los trabajadores. Por eso a mí no me preocupa o no
no siento la necesidad de separarme de el término que utiliza el proyecto, que es restricción. Insisto, no lo entiendo en el concepto de la 293, sino lo que está refiriendo es, aquí tenemos que hacer compatible la interpretación del tercero, que reconoce un derecho a una educación de calidad, frente al 123, que reconoce la estabilidad en el empleo. Y como es una norma de la interpretación constitucional que a todas las disposiciones constitucionales debemos darle vigencia y aplicación, no puede ser que una de estas normas haga nugatoria a la otra. ¿Cuál es la manera que toma el proyecto para llegar a la conclusión y tratar de establecer esta armonía? Pues a través del concepto de restricción. Aquí he escuchado otros conceptos como modulación, como excepción, como régimen especial. Me parece que nos lleva al mismo punto. Tenemos que darle vigencia y realidad a ambas disposiciones constitucionales. Y yo en esa medida, insisto, no tengo problema con la construcción del proyecto. Creo que analizando la exposición de motivos sí podemos llegar a la conclusión de que el artículo 3º, cuando establece la obligación de la evaluación y las consecuencias que puede tener, sí marca una restricción a un régimen general de los derechos laborales de los trabajadores o del resto de los trabajadores al servicio del Estado. Yo, por esta razón, me parece que el proyecto tiene una línea argumentativa perfectamente bien estructurada y sostenible, y yo me manifestaría a favor del proyecto en sus términos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Pardo. Me permiten, yo también expreso mi opinión. Desde luego, el proyecto del señor ministro Franco ha dado lugar a estas muy interesantes consideraciones. Es un proyecto muy bien estructurado que nos permite a todos finalmente llegar, por lo que he advertido, a una conclusión común, que es el que la disposición desde distintos puntos de vista no es inconstitucional. Puntos de vista que tampoco están alejados entre sí, porque encuentran congruencias, en muchas de ellas basadas, como ya lo señalaba el ministro Pardo, en una cuestión conceptual de disposiciones que pueden variar en su terminología, pero que no necesariamente en su sustancia. Yo sí me aparto de que el proyecto lo trate como una restricción constitucional, porque yo no considero que se trate de una restricción a un derecho humano, sino de la condición, modulación o requisito que la propia Constitución establece para poder permanecer en este empleo. Sí lo entiendo yo como una restricción desde el punto de vista de lo que se estableció en el asunto 293 de la contradicción de tesis 293 como una restricción al ejercicio de un derecho. Yo no lo veo desde esta manera, sino desde el punto que la propia Constitución establece requisitos o condiciones para la permanencia, precisamente relacionado con el 123 constitucional, para poder ser separado de manera justa o justificada. Desde ese punto de vista, podríamos entender que restricción se pudiera asimilar no a la restricción de los derechos humanos, sino a las condiciones, requisitos o circunstancias que lo permiten, las condiciones, y si fuera ese el caso, yo hasta podría estar de acuerdo con ello, pero entiendo yo que el proyecto lo maneja con una cuestión de restricción al derecho, y por lo tanto yo no comparto en ese sentido el proyecto. A mi parecer, la reforma constitucional, el artículo 3º, junto con sus leyes reglamentarias, al regir o regular la permanencia de los trabajadores del servicio profesional docente, introduce más bien una condición, un criterio, como lo dice la Constitución, de permanencia, y esto no restringe constitucionalmente la estabilidad del empleo del personal dedicado al servicio docente, sino que lo modula. Como decía yo, el principio de poder
dar por terminada la relación, debe siempre encontrar una justificación como exige el artículo 123 constitucional. Y yo creo que eso es precisamente a lo que se refiere, más allá de lo de la exposición de motivos, hubiera querido señalar otra cuestión. Por ello, el artículo tercero, fracción tercera de la Constitución Federal dispone que la ley fijará los criterios, términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional, de lo que para mí se desprende la posibilidad de que la legislación secundaria prevea supuestos de separación del servicio de los trabajadores docentes y establecidos precisamente en una ley como es la ley reglamentaria de este artículo, partiendo de que la permanencia no puede considerarse como un derecho absoluto, desde luego y menos cuando está de por medio el interés público de la educación y del interés del menor. Considero que esta disposición en sí misma no constituye una restricción constitucional, sino que se trata de una condición o criterio, como dice el tercero constitucional, a la que queda sujeta la permanencia en el servicio de los trabajadores docentes, a partir de la implementación a nivel constitucional de un mecanismo encaminado a garantizar el derecho a la educación bajo los principios que el propio artículo establece. O sea, la finalidad fundamental y determinante es la idoneidad de los docentes, para que ha adquirido ya una importancia fundamental para garantizar la educación, la calidad y a través de la capacitación de los profesores. La posibilidad de que un trabajador sea separado del servicio no es la consecuencia inmediata de la norma constitucional. Se trata de una medida planteada exclusivamente para el caso en que no se demostrara que un trabajador carece de las características necesarias para desempeñar adecuadamente una función cuya trascendencia ha sido elevada en la norma fundamental, lo que no implica que la separación pueda ser arbitraria, desde luego, pues se encuentra vinculado a los resultados de una evaluación que permite identificar los conocimientos y capacidades que correspondan en cada caso, en miras siempre al interés superior del menor, a la educación y a los fines que el propio artículo tercero busca en la educación. En este sentido, yo sí siento que el proyecto, al hablar de restricción, sí lo identifica con esta limitación al derecho humano, porque inclusive nos pone como ejemplo en las páginas 77 y 79 del proyecto aquellas restricciones como las que se le imponen a las fuerzas del orden, a los organismos de la policía, en los que sí se establecen unas limitaciones, porque a pesar de que se pudiera demostrar en un recurso que no había motivo para el cese, la Constitución impide que se le restituya en el empleo. Esto para mí sí, desde luego, constituye una restricción clara a un derecho como es el permanecer en un empleo. Me parece que sobre la justificación de esa modalidad en la permanencia en el empleo del personal dedicado al servicio docente, cabe agregar otras razones que también son de importancia. Desde luego, el interés superior del menor, que ya refiere la propuesta de estudio, sí lo dice, el interés del menor sí está reiteradamente enfatizado en la propuesta del señor ministro Franco, y con ello sin duda coincido, para buscar la educación de calidad que deben recibir todos los individuos, específicamente y especialmente los niños. Una de las consideraciones fundamentales del proyecto se encuentra orientada a demostrar que en el artículo tercero, en sus fracciones segunda y tercera de la Constitución, se implementa un régimen especial para el personal docente que presta sus servicios al Estado a fin de garantizar el derecho a recibir educación de calidad y en respeto al interés superior del menor. En este entendido, la implementación de un modelo educativo de calidad
no podría entenderse como un sistema restrictivo de derechos humanos, sino por el contrario, como un mecanismo orientado a lograr su eficacia y su eficiencia a través de la realización plena del derecho a la educación como fin último. En ese contexto me parece que tiene relevancia complementar el estudio atendiendo a que el propio artículo 3º constitucional establece, por ejemplo, que la educación será democrática como un sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, contribuirá a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer, entre otras cuestiones, la dignidad de la persona, lo que incide en los derechos humanos cuyo núcleo es precisamente la dignidad de la persona, y reconoce como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social el mejoramiento de la calidad de la educación. Principios que además, lo menciona el propio proyecto, están recogidos en la Convención Americana. Por último, hay que tomar en cuenta que las causas de terminación de una relación laboral establecidas por el legislador no tienen por qué someterse a un juicio o test de proporcionalidad. Se trata de una facultad que la Constitución confiere al legislador ordinario, por lo que al no tratarse de una restricción al goce de un derecho humano, sino de la regulación que delimita y configura el derecho a la estabilidad en el empleo, para que sea válida la causa respectiva, es suficiente que encuentre justificación constitucional y no dé, desde luego, lugar a la actuación arbitraria de la autoridad. Para mí, someterla a un juicio de proporcionalidad implicaría, además de tener una finalidad constitucional, que cada causa de terminación de la relación laboral fuera la necesaria e idónea para cumplir con ese fin constitucional, es decir, que no existiera alguna diversa que afectara en menor medida el derecho a la estabilidad en el empleo. Incluso exigiría realizar una ponderación entre el fin constitucional que se persigue y el derecho a la estabilidad en el empleo. Por ende, las causas justificadas, como señala y pide la Constitución, de separación del cargo o de empleo, no restringen el derecho a la estabilidad, sino que lo configuran, por lo que su validez solo depende de que tengan una finalidad constitucional y no permitan, desde luego, insisto, la arbitrariedad de las autoridades. Cuando en la Constitución se faculta al legislador ordinario para configurar un derecho en la medida que a éste le corresponde determinar cuál es su alcance, las leyes que delimiten ese derecho no pueden restringirlo o quitarlo a algo que la Constitución ya reconoció a sus titulares, por lo que la delimitación que establece el legislador, dada su naturaleza, no entra en colisión con el derecho respectivo, y si bien puede desconocer o tornar nugatorio cuando, por ejemplo, no tenga un fin constitucional o permita la actuación arbitraria de la autoridad, se utilizará una metodología diversa al juicio de proporcionalidad y su etapa de ponderación. En general, yo estoy de acuerdo sin duda con que la disposición no es constitucional, que atiende al interés superior del menor, que no es inconstitucional, perdón, disculpe, gracias por la aclaración, señor ministro, y desde luego yo estoy de acuerdo con el sentido del proyecto en esta parte que nos propone la constitucionalidad de las disposiciones en análisis, aunque difiriendo de algunas de las consideraciones que ahí se proponen. Por último, y para tratar de hacer un resumen a consideración del señor ministro ponente, si me permite, advirtiendo de las participaciones de los señores ministros, entendemos que en general y por unanimidad los 11 ministros consideramos que la disposición sí es constitucional, que no tiene el vicio de inconstitucionalidad desde cualquiera de los puntos de vista que se han analizado. Sin embargo, sí hay diversos puntos de vista. Hay quienes consideran, como lo han hecho 4 de los señores ministros, incluyendo al ponente, que se puede esto analizar desde un punto de vista de restricción constitucional, aunque fuera inclusive ligeramente diferente la opinión del señor ministro Pardo,
considerando que no se trata de ese tipo de restricciones, sino simplemente de una diferencia metodológica. Y en este sentido, 7 de los ministros consideraríamos que no se estaría el estudio partiendo de una ponderación o no de la restricción, sino de la justificación de esta terminación de la relación, debido a que está justificado en la propia ley como una modulación a la estabilidad en el empleo. Sin embargo, yo entiendo también que hay algunos ministros que así lo han expresado, que tienen la idea que debe hacerse además un análisis o un test, un juicio sobre la proporcionalidad de la medida que se contiene en la ley. Desde este punto de vista, yo le pediría al señor ministro ponente que pudiéramos concretar su propuesta. Gracias, señor presidente. He escuchado con total atención y respeto las posiciones que se han expresado en el Pleno. Creo que hay argumentos plausibles en muchos sentidos y además, pues ha hecho que se reviva una discusión que ha existido respecto del tema de restricciones y evidentemente muchas de las posiciones han respondido a la, digamos, congruencia que tienen los señores ministros en relación a este tema. En primer lugar, yo quisiera agradecer todas las aportaciones. Me parece que ha sido una discusión muy intensa y muy valiosa, independientemente del resultado que se está ya visualizando en relación a este punto del proyecto. Sin embargo, yo quisiera simplemente sustentar por qué voy a sostener el proyecto, porque no quiero que simplemente se quede en el aire, que yo lo sostendría a pesar de las opiniones en contra y una mayoría en contra. En primer lugar, quiero precisar que el tema que se está discutiendo aquí es precisamente, concretamente, por un agravio planteado en relación a la posible afectación a los derechos de los trabajadores de la educación en relación a la fracción 9ª del artículo 123 constitucional, alegando precisamente que eso afecta al derecho que concede esa fracción a todos los trabajadores al servicio del Estado para que tengan estabilidad en el empleo. Eso es lo que se analizó en este apartado. Es por eso que el proyecto se desarrolló conforme también a lo que es mi convicción. Aquí se han usado diferentes conceptos: modalización, excepción, matiz, etcétera. Al final del día, creo que en todo y en varias de las exposiciones se revela que efectivamente al menos tenemos una excepción a esa regla establecida en la fracción 9ª. Y me parece que aquí se ha expuesto ya por algunos que desde la exposición de motivos y los trabajos legislativos quedó claramente establecido que la pretensión era cómo hacer congruente el derecho del trabajo y los derechos que establece el 123 se desarrollan en las leyes y el nuevo modelo que se establece en el artículo 3º para los docentes. Y esto además se refuerza con el artículo 83 de la propia ley, en donde están impugnados los artículos, que dice: las relaciones del trabajo del personal a que se refiere esta ley con las autoridades educativas y organismos descentralizados se regirán por la legislación laboral aplicable, salvo por lo dispuesto en esta ley. Consecuentemente, de acuerdo con el legislador, lo general es el régimen laboral y lo excepcional es precisamente la aplicación de esta ley, en la que establece en el concepto de algunas modalidades, excepciones, limitaciones, en mi concepto, una restricción a un derecho establecido claramente en la fracción 9ª. Y evidentemente, y esto lo abordaremos después, el segundo párrafo establece claramente que el personal que sea separado de su encargo con motivo de la aplicación de esta ley podrá impugnar la resolución respectiva ante los órganos jurisdiccionales competentes en materia laboral. Luego,
hay una definición clara en este sentido, ¿no?, de que se considera que esos trabajadores también están sujetos al régimen laboral del apartado B del 123 y de la ley reglamentaria y del resto de las leyes, con excepción o salvedades que establece la propia ley que analizamos. Consecuentemente, me parece que este aspecto es importante tomarlo en cuenta. Creo que además es necesario subrayar que lo que estamos haciendo es simplemente analizar la constitucionalidad de los preceptos impugnados. De ninguna manera aquí se está juzgando el modelo que decidió el constituyente, tal y como lo refirió en su intervención, si no lo malentendí, el ministro Pérez Dayán, en donde estableció un marco específico que tiene que complementarse, como el propio proyecto lo dice, el artículo 3º con el artículo 123 por decisión expresa del constituyente que retoma el legislador ordinario en la ley. Consecuentemente, aquí tendremos que estar necesariamente combinando estos dos aspectos a lo largo del tiempo y conforme a la realidad que se vaya dando con la aplicación de estas leyes que derivan de la reforma constitucional en materia. Quiero subrayar también, como lo dijo el presidente, que el proyecto, sobre todo, y a mí me parece que es lo más importante, se hace una ponderación, pero hace una ponderación efectivamente entre derechos que pudieran estar en colisión, y concluye que hay, por disposición expresa del tercero y el cuarto constitucional, hay que, digamos, priorizar las determinaciones en función de la calidad de la educación y de el beneficio del interés de los menores, en particular de los niños y niñas, que son los sujetos fundamentales que como objetivo tiene esta reforma constitucional para darles una educación de mayor calidad. Consecuentemente, señor presidente, señores ministros, yo sostendré el proyecto y por supuesto estaré a la decisión que tome el Pleno, y dado que hay unanimidad con el sentido, yo ofrezco que procuraré hacer el engrose conforme a las determinaciones que tome el Pleno. Entiendo que dentro de la mayoría que se opone a las consideraciones del proyecto también hay posiciones diferenciadas, y que consecuentemente, por lo menos hasta donde yo alcancé a entender, hay dentro de la mayoría una mayoría que se inclina, por supuesto todos se inclinan porque no son restricciones en esta mayoría, pero dentro de esa mayoría hay una mayoría que se inclina porque como debe resolverse esto es a través de un test o prueba de proporcionalidad. Si esto fuese así, señor presidente, yo le suplicaría de la manera más atenta, para facilitar el engrose, tenerlo lo más rápido posible, que pudiera sujetarse a votación estas cuestiones para que el ponente pueda engrosar el asunto de la manera que determine el Pleno. Muchas gracias. Desde luego, muchas gracias, señor ministro. En ese mismo sentido, yo les propondría entonces 3 preguntas. Primero, la general. Consideramos que las disposiciones son constitucionales, que no tienen vicio de inconstitucionalidad, que sería la primera pregunta. La segunda, si debe analizarse esta constitucionalidad desde un concepto de restricción. Esa sería la segunda pregunta. Y la tercera, si además debe hacerse un test de proporcionalidad respecto de este análisis. Con eso podríamos encontrar las mayorías suficientes para poder tomar la votación, y pudiera el señor ministro, que amablemente ha ofrecido, elaborar el engrose en ese sentido. Señor ministro Saldívar. Presidente, una consulta. Entiendo que si las intenciones de voto se materializan, ahora que usted tome la votación, la última pregunta la votaríamos solo quienes estamos en la mayoría de considerar que no hay restricciones, ¿verdad? ¿Es así? Podría ser así, pero yo pediría que mejor todos expresaran su... Es que si no es así, entonces se va a imponer la minoría a la mayoría. Es decir, entre quienes hemos dicho que no hay restricciones, somos 5 que queremos que haya un test, entonces somos la mayoría dentro de la mayoría. De no ser así, entonces me parece que quedaría en el engrose
un criterio que no necesariamente es el de la mayoría de quienes sostenemos, que entiendo que somos 7, que no hay restricciones. Ese sería nada más mi preocupación. Gracias, presidente. Yo entiendo su planteamiento, señor presidente, y coincido con él. Yo, al votar, diría, primero, creo que los preceptos son constitucionales. Segundo, creo que no debe analizarse por restricciones. Y tercero, creo que llevarse a cabo un test de proporcionalidad. El secretario hará las sumas y con eso me parece que sale un sentido en este caso. Y eso creo que expresará con mucha facilidad lo que estamos queriendo plantear en razón de la pregunta de usted. Sí. Entiendo lo que plantea en mi salida, pues no creo que se pueda imponer bajo esa condición de pregunta la minoría. ¿Por qué? Porque expresamente señalaremos que no queremos analizar restricciones o sí queremos analizar restricciones, y en su caso, en la misma secuencia de las preguntas que usted plantea, ¿quiénes estamos a favor o no de un test de proporcionalidad? Yo entendería que a la hora de votar la tercera pregunta sobre el test de proporcionalidad, quienes no estuvieran de acuerdo desde el principio con la cuestión de quitar el argumento de restricción, pues entonces dirían que es innecesario hacerlo. Y nos iríamos sobre esa mayoría de la mayoría para poder elaborar el engrose. No sé qué opina el ponente, señor ministro. Señor presidente, yo estoy a lo que determine el Pleno. Yo estoy sosteniendo mi proyecto. Yo estaría de acuerdo porque esto fijaría estrictamente el núcleo del razonamiento que sustentaría al final la resolución. Bueno, les propongo que hagamos las dos votaciones primeras y hagamos un ensayo del tercero para que tengamos claro cómo podría quedar la votación. La primera pregunta, señor ministro Pardo. Sí, nada más para, evidentemente todos lo entendemos así, pero incluso para la difusión que pudiera darse a esta votación. La primera, en relación si se estima constitucional o no estos preceptos, sobre la base del concepto de violación que estamos analizando, el agravio que estamos analizando, porque hay otros sobre temáticas distintas que aún no hemos discutido. Muy bien, por supuesto, muy buena la aclaración, señor ministro, porque en efecto estamos ahorita analizando un tema en específico respecto de argumentaciones que se centran en un tema específico, y habrá otros temas que estaremos analizando posteriormente, en las que pudiera surgir quizá alguna otra causa que diera lugar a una inconstitucionalidad posible, que el proyecto, desde luego, como está apuntado, no lo viene señalando en ese sentido. Entonces, en relación con esta argumentación que fue motivo de estas discusiones desde el día de hoy, la pregunta es, ¿se considera que no es inconstitucional la norma respecto de las argumentaciones de hoy? Señor ministro Gutiérrez Ortiz, la norma es constitucional. Señor ministro, los dos artículos impugnados son constitucionales y convencionales. Señor ministro Ramos. En el mismo sentido, son constitucionales. Señor ministro Franco González. Los 4 artículos impugnados son constitucionales. Señor ministro Saldívar Ledo de la Los preceptos impugnados son constitucionales. Señor ministro Pardo Robollón. En el mismo sentido. Señor ministro Silva Mesa. También en el mismo sentido, son constitucionales. Señor ministro Medina Mora. Los preceptos impugnados son constitucionales. Señor ministro Sánchez Cordero. Son constitucionales. Señor ministro Pérez Dayán. Estando en un amparo en revisión, es infundado el agravio, la ley es constitucional. Señor ministro Aguilar Morales. En los términos del ministro Pérez Dayán, considerando infundado el agravio y constitucional las normas. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe unanimidad de votos a favor de la propuesta del sentido del proyecto, en el sentido de que es infundado el agravio y constitucionales las normas respecto de los agravios en materia de estudio. Muy bien, en ese sentido queda esta votación. La segunda, como les comentaba yo, es estas argumentaciones, consideraciones de la resolución deben partir de un principio de análisis de restricción constitucional o no. La pregunta sería, ¿debe partirse de la restricción de un derecho o no? Señor ministro Gutiérrez Ortiz, no. Señor ministro Cosío. Señor ministro Ramos. Sí, en los términos propuestos por el proyecto. Señor ministro Franco González. Sí. Señor ministro Saldívar Ledo. No es un tema de restricciones. Señor ministro Pardo Robollón. Sí.
Señor ministro Silva Mesa. No constituye una restricción. Señor ministro Medina Mora. No. Señor Sánchez. No es un tema de restricción constitucional. Señor ministro Pérez Dayán. Con el proyecto hay restricción. Señor ministro presidente Aguilar Morales. No se trata de un problema de restricciones. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 7 votos en contra de la propuesta y en el sentido de que no se trata de un tema de restricción de derechos humanos. Bien, entonces quedamos en ese tema. Ahora, la tercera de las preguntas posibles sería si a partir de este análisis de la mayoría debe además hacerse un test de proporcionalidad. Hagamos, y se lo sugiero a ustedes, señores ministros, que lo hagamos primero como una intención de voto. Por favor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. ¿Sí? Señor ministro Cosías. Señor ministro Ana Ramos. No, en mi opinión no. Señor ministro Franco González. Por las razones de mi voto anterior, no. Señor ministro Saldívar Leo de la Red. Sí. Señor ministro Pardo Rebolledo. No. Señor ministro Silva Mesa. Sí, y justifico mi voto. A partir de que los recurrentes en agravios, aunque genéricos, señalan que el establecimiento de los procesos de evaluación constituye un requisito para la permanencia en el empleo desproporcionado, sí debe hacerse. Señor ministro Medina Mora. No. Señor ministro Sánchez Córdoba. Sí, los mismos quejosos lo están impugnando. Señor ministro Pérez Con el Dayán. proyecto en sus términos, no. Señor ministro presidente Aguilar Morales. No es necesario un test de proporcionalidad. Señor ministro presidente, me permito informarle que en intención de voto existe una mayoría de 6 en el sentido de que no se desarrolle un juicio de proporcionalidad. En este sentido, estaría simplemente estableciéndose que no hace falta un estudio adicional de proporcionalidad a la condición de que no se trata de una restricción, que fue la mayoría la que se pronunció en ese sentido. No sé, el señor ministro Saldívar, que tenía esa inquietud. Gracias, señor presidente, y ahora se actualiza mi inquietud. Es decir, 7 nosotros votamos porque no es necesario o no estamos en un tema de restricciones. De esos 7, 5 nosotros votamos porque toda vez que no es una restricción, se requiere hacer un test de proporcionalidad. Y 2 de los señores ministros votaron que no. Estos somos la mayoría. La mayoría 7 nos pronunciamos en contra del argumento del proyecto. Si esto es así, me parece que el engrose se tendría que hacer con la mayoría dentro de esa mayoría. Porque es lógico que quienes votan porque es un tema de restricciones, pues no requieran un test. Es lógico. Pero entonces resulta que quienes estuvimos en la mayoría, dentro de la mayoría, no vamos a lograr que nuestro planteamiento esté en el engrose, y el planteamiento que esté en el engrose va a ser el de solo 2 integrantes del Tribunal Pleno, quienes han sostenido que no hay restricciones y que no se necesita el test. Por eso, respetuosamente, creo que el sentido de la argumentación tendría que ser el de la mayoría. Así fue, por ejemplo, en el caso del arraigo. En el arraigo hubo 6 que consideraron inconstitucional el arraigo, y dentro de esos 6 hubo 4 que establecieron cuál era el sentido. Si se hubiera puesto a discusión de todos, pues los 5 que estuvimos en minoría hubiéramos determinado el sentido de la mayoría. Me parece que eso es lo que hacemos usualmente, y yo respetuosamente creo que sería lo correcto hacer en este asunto, pero desde luego lo que usted determine y el Pleno, yo lo respeto, aunque no lo comparto. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Gutiérrez. No, simplemente, ya lo mencionó el ministro Saldívar, es inclusive numéricamente igualito al asunto al precedente de arraigo. En el amparo de arraigo fueron 6 ministros que votamos por la constitucional, 2 de nosotros, en este caso 2 no votando por la proporcional, por el examen de proporcional, en ese caso 2 votando por una interpretación conforme, y prevaleció la posición de los 4 ministros dentro de esa mayoría de 6. Yo no tengo inconveniente en cómo este Pleno decida este asunto. Simplemente,
sí hacer notar que hay un precedente que me parece que aplica de manera muy precisa a lo que estamos votando el día de hoy. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. Sí, tal como lo mencionan los señores ministros, en el arraigo existió esa situación, nada más que ahí teníamos divergencias de votación en cuanto al sentido. Porque recordarán ustedes que 5 ministros votaron por la inconstitucionalidad del agravio y 6 ministros votábamos por la constitucionalidad del arraigo. Entonces, no podía haber votación genérica si los que estaban en contra de la constitucionalidad decir cómo se iba a manejar el engrose. El engrose tuvo que hacerse exclusivamente con la mayoría que estimó que era constitucional. Aquí la situación es diferente. La situación es diferente porque todos estamos por la constitucionalidad de los preceptos, todos. Y los que estamos con el proyecto en sus términos y que decimos que se maneja adecuadamente por restricción somos 4 y eso está muy entendido. Pero los que están porque no es una restricción, también dentro de esos mismos que no es una restricción, están 2 diciendo que no están de acuerdo en que se hiciera el test de proporcionalidad. Son 2 argumentos, en mi opinión, diferentes. Uno es, no es restricción y se analiza como excepción, como modulación, y con esto para varios de ustedes podría alcanzar la constitucionalidad. Adicionalmente, otros ministros opinan que debe hacerse además un test, pero eso es adicional. Ahora, la diferencia es que aquí sí podríamos nosotros votar todos, porque aquí todos estamos por la determinación de constitucionalidad. En aquella ocasión había una división muy marcada, 6 por la constitucionalidad y 5 por la inconstitucionalidad. Cuando se está votando en sentido contrario, pues no se puede integrar la mayoría en cuanto a argumentación, pero cuando estamos todos en el mismo sentido, pues yo creo que sí se pudiera llegar a un consenso en cuanto al engrose. Gracias, señor presidente. Señor ministro Gutiérrez. Nada más una aclaración. Yo encuentro la votación diferenciada de 6-5 en si se debe de estudiar con restricción o no se debe de estudiar con restricción. A partir de ahí se establece el argumento de proporcionalidad o no proporcionalidad en el estudio, pero me parece que si hay votos en contra, se radica precisamente en el punto de si es una restricción o no es una restricción, que fue el voto inmediatamente anterior, y por eso me parece que se hizo en ese orden. Gracias, presidente. Gracias. Señor ministro. Señor presidente, pues parece que estamos en una encrucijada, ¿no?, en donde tenemos que encontrarle una salida a este problema. Efectivamente es una cuestión de posiciones que se han manifestado en el Pleno, que todas son muy respetables, ¿no?, y que hoy nos llevan a que haya, digamos, una mayoría con un sentido claro, que es que no aceptan que la argumentación parta de restricciones, pero luego respecto del tema de si debe hacerse un test de proporcionalidad, esa mayoría solo está compuesta por 5 de los ministros que forman los 7 que estuvieron en el otro punto en contra. Entonces, me parece que aquí la única salida que existe, pero que complica terriblemente el engrose del asunto, es que nos fuéramos exclusivamente con el punto decisorio de que no se acepta que se parta de una restricción. Sin embargo, con todo respeto, como ponente manifiesto que esto dificultaría muchísimo, esa sola decisión, la elaboración de este punto en el proyecto. Consecuentemente, pues yo no tengo una propuesta concreta que hacer al Pleno. Sí, gracias, señor presidente. Todos estamos de acuerdo en que es constitucional. El argumento relacionado con las restricciones presentado por el señor ministro ponente no alcanzó mayoría, queda descartado. Entonces, el argumento que suple a es que no es una restricción,
pero que sí es una excepción o una modulación. Ahora, el argumento del test de proporcionalidad es un argumento adicional, no es un argumento que necesariamente tenga que ir vinculado con este. Entonces, ya nosotros vencidos por la mayoría y que de alguna manera se va a hacer el engrose mayoritario con que no es restricción sino modulación o excepción, ahora toca votar el siguiente punto en el sentido de si además tiene que hacerse el test de proporcionalidad, y pues se votó y se dijo que no. Sí, desde luego el hecho de que se haya obtenido una mayoría, una unanimidad sobre la constitucionalidad de la norma, pues establece finalmente que los argumentos de esa unanimidad tengan que ser engrosados por el señor ministro ponente. Estamos en el sentido de que la mayoría de esa unanimidad considera que no debe partirse de esa constitucionalidad de un análisis o conceptualización de restricción. Respecto de eso encontramos una mayoría y el siguiente argumento podría ser en el sentido de que además hubiera que hacer un estudio de proporcionalidad. Pero eso no condiciona de cualquier manera la decisión ni de una ni de las otras de las dos posiciones. Es claro que quienes consideraban que se debía hacer desde una restricción ya consideran que no es necesario hacer un test de proporcionalidad, pero quienes consideramos que sí debía hacerse un estudio diferente al de restricción, hay quienes consideran que además, por eso decía yo, subrayando el además, debe hacerse un estudio de proporcionalidad. Finalmente, el engrose no puede limitarse a tomar en cuenta, desde mi punto de vista, solo las votaciones de quienes estuvieron en esa mayoría de la unanimidad, sino en total de las votaciones del Pleno, porque toda argumentación va a servir para sustentar la constitucionalidad de las normas, todos los argumentos, y para ello necesitamos encontrar una mayoría suficiente que permita al señor ministro ponente engrosar el asunto. Señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. En casos similares, la salida ha sido tomar votaciones sucesivas y asumir la mayoría quienes estamos en minoría. Yo creo que esa podría ser una salida. En cuanto al tema de que los preceptos con base en el análisis de este agravio son, es decir, que el agravio es infundado y que son constitucionales, hay unanimidad, ahí no hay ningún problema. El siguiente paso fue la segunda votación que se tomó, en donde hay una mayoría de 7 votos que consideran que no debe hacerse un estudio sobre la base de una restricción y 4 que sostenemos, como lo hace el proyecto, que sí. Si esos 4 de la minoría asumieran la mayoría sobre ese tema y entonces obligados por esa mayoría nos tuviéramos que pronunciar en relación con el tema subsecuente, pero ya asumiendo que hay una mayoría de que no debe hacerse estudio de restricciones, porque yo en la tercera votación voto que no es necesario un estudio de proporcionalidad, porque sostengo de inicio que estamos frente a una restricción constitucional. Pero si yo tengo que asumir que el estudio, porque hay una mayoría en ese sentido, va a hacerse sin mencionar el tema de restricciones, yo estaría, porque entonces bajo esa hipótesis sí sería necesario un estudio de proporcionalidad. Entonces, a mí me parece que la solución pudiera ser esto de ir sucesivamente asumiendo la mayoría de la postura del Tribunal Pleno, y en esa medida yo por lo menos, en lo personal, sí cambiaría mi postura respecto de la última pregunta, porque entonces ya estaría yo asumiendo que la mayoría que determinó que no se estudie el tema de restricción me obliga para pronunciarme respecto del último tema de si es necesario o no un test de proporcionalidad. Señor ministro Silva. Gracias. El señor ministro Pardo ha dado una propuesta también de solución, votaciones sucesivas. Yo voy a lo siguiente. Tenemos una unanimidad indiscutible respecto de la constitucionalidad. Hay regularidad constitucional en Urrazo con estas disposiciones que hemos venido analizando. Para llegar a ello, llegamos a través del análisis a partir del proyecto que se sustenta en considerar
la existencia de una restricción constitucional. Frente al 123 está el tercero que tiene la restricción. Esta es votada y por mayoría de 7 votos se llega a la determinación que esta constitucionalidad no tiene el camino del análisis de una restricción, por mayoría de 7 votos. La tercera votación es en relación a si ya frente a esta situación de que es una constitucionalidad sostenida sin o prescindiendo del estudio de las restricciones, habría que hacer adicionalmente un test de proporcionalidad.